Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más. Buenos días, No. Empiezo ya. A ver, Tony, me tienes despistada. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Hoy Tony me tiene despistada, me dice, ¿estamos en el aire? No estamos. A ver, ¿en qué quedamos? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que espero y deseo con todo mi alma que hayáis pasado una semana estupenda, una semana que hayáis obedecido a cuando yo os digo, tenéis que ser felices, porque de eso se trata, queridos amigos. Hoy tenemos, nos va a acompañar, tengo el honor de tener a mi lado a Guillermo Simó. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación también. Para nosotros un auténtico honor. Además, bueno, es un día muy especial y yo creo que es importante que tú nos acompañes. Y ahora te digo el porqué. También tenemos, queridos amigos, a Alejandro Rocamora. Alejandro, buenos días, corazón. Bueno, buenos días, Maite. ¿Qué tal estás, mi psiquiatra preferido? Pues muy bien, aquí estamos. Ya no ejerzo de psiquiatra, ya no ejerzo ni de psiquiatra. Bueno, tú sigues ejerciendo absolutamente de todo. Queridos amigos, queridos oyentes, sabéis que Alejandro Rocamora es un referente, y de hecho es un referente no solamente en la vida de la psiquiatría, en la vida de la medicina, sino además en su vida particular. O sea, es un hombre que se ha dedicado plenamente al mundo de la medicina, al mundo de la psiquiatría, de la neurociencia. Y yo he tenido la suerte de conocerlo y no sabéis lo que estoy aprendiendo de él. Alejandro, además, no solamente se ha dedicado a ver pacientes, sino es el fundador del Teléfono de la Esperanza. Un teléfono que ayudó a muchísima gente en momentos caóticos, en momentos donde, bueno, pues no sabes qué hacer, buscas respuestas y no están. Y además de todo eso, pues es escritor, es articulista, es conferenciante y es escritor. El último libro que yo he leído de él ha sido Un camino sin atajos, pero ahora sé, Alejandro, que has escrito otro, que lo comentaste el otro día y lo vamos a presentar próximamente en el Ateneo, que es Muerte por suicidio. Es así, ¿no? Sí, así es. Es la nueva nomenclatura que se da al suicidio, lo mismo que se muere por un infarto de miocardio, pues aquí es la muerte por suicidio, ¿no? Muerte por un infarto de miocardio, pues aquí se sigue el mismo criterio, ¿no? Es muerte por suicidio. Claro, el suicidio, claro. Sí, claro. Claro, es que además luego te preguntaré y quiero que a nuestros oyentes, porque la persona que se va es terrible llegar a un momento que el dolor ese del alma, ese dolor psíquico que no pueden soportar y buscan, la única solución que encuentran es marcharse. Pero claro, el problema es que ellos toman una decisión completamente que ya no hay vuelta atrás, pero es la angustia, el dolor y sobre todo el tema de culpa que tienen los familiares. Sí, Eso los familiares, sí. tiene que saber gestionarlo. Hoy es un día muy especial, Alejandro, Guillermo, porque todos sabemos que el día 10 es el Día Internacional de la Salud Mental, este viernes, y además yo creo que tenemos que empezar a hablar, como si dijéramos, sin tapujos de lo que es la salud mental. ¿Por qué? Pues porque tenemos que quitar ese estigma. Y luego además, creo recordar, corrígeme si me equivoco, Guillermo, creo que el sábado era cuando es la carrera del suicidio. Entonces, bueno, pues es la carrera para la prevención del suicidio, porque, bueno, pues hay que quitar ese estigma. Queridos amigos, no os he dicho que Guillermo, bueno, pues tiene una gran experiencia en todo este tipo de cosas, porque Guillermo es conferenciante, profesor de meditación
con 40 años de experiencia. Bueno, debiste empezar nada más nacer, ¿no? A los 25. Ay, que te calculo la edad. Bueno, pues lleva una experiencia que, bueno, fijaros, de 40 años. Es miembro del equipo de coordinación nacional de la asociación Brahman Kumari. ¿Lo pronuncio bien? Brahma, sin la N, Brahma. ¿Veis? Kumaris. Algo fallaba. Y ha coescrito varios libros de arquitectura de la calma. Luego hablaremos de lo que es la arquitectura de la calma, porque a mí esto me deja un poco ahí fuera de... Luego también tiene montones de estrategias por el autoliderazgo. Bueno, todo esto nos lo va a contar. Lo importante es que él está en la asociación, en Brahma, como hemos dicho, y esta asociación tiene como objeto, pero yo creo que es él que nos lo tiene que contar un poco, porque realmente lo que yo he visto, pues porque tenemos un gran amigo en común que es Roberto, y desde aquí, Roberto, un besazo muy fuerte. Saludos a Roberto. Es verdad, porque Roberto es que es un encanto. Además, ¿sabes que me enteré el otro día que toca la guitarra? Ah, sí, no lo sabías. No lo sabía. Sí, no, ahí, A ver, ahí en la asociación vino a hacernos un concierto una vez. Sí. Claro, si es que yo le vi una de las fotos que me parece que tenía de perfil o algo con una guitarra, pero no le di ninguna importancia porque dije, bueno, a mí me encanta igual la música, ¿no? Y de pronto una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué, Roberto? Digo, ¿cómo que está? Y efectivamente, entonces le dije que por favor tenía que venir aquí a la radio y tenía que venir a la barandilla a darnos un concierto. Pues ya sabes, lo acabo de decir, Roberto, ya no te libras. Bueno, pues queridos amigos, Guillermo es de la meditación. Y yo cuando he leído que dice, ¿qué ofrecemos? Pues ofrece una variedad de programas educativos, o sea, lo que es la meditación. Realmente cuando... A ver, voy a hacer una pregunta así como... todos tenemos que tener ese rato con nosotros mismos, esa meditación, un poco acercarte quizá a lo sublime, quizá a la magia. ¿Es así como yo lo veo la meditación o es para otra cosa? Sí, yo creo que lo estás viendo bien. Todos necesitamos, pienso, un mayor equilibrio, armonía, bienestar interior. Bueno, al menos para todos los seres humanos eso sería ideal. Y mi forma de verlo es que, claro, que eso es la base de solucionar innumerables problemas, porque cuando estamos en un estado de paz, cuando estamos en un estado de equilibrio, cuando estamos en un estado de armonía, eso automáticamente deshabilita completamente la agresividad, la violencia, la negatividad. Y por tanto nos podríamos mover por la vida de una forma mucho más constructiva, buscando soluciones, enfocándonos en resolver problemas en vez de crearlos, que es lo Pero fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, equilibrio y armonía. O sea, yo es que eso en la vida actual, ojalá lo tuviéramos porque esto es una entelequia. O sea, cuéntame en la vida que llevamos, una vida donde vale todo, donde estamos completamente estresados, cuando sales y ya dices buenos días y te miran mal o te empujan, Bueno, pero ya es difícil conseguir tenemos que una quizás... vida dentro del equilibrio y la armonía. Cuando hablamos de equilibrio y armonía, me refiero a un estado interior, porque tal como lo planteas tú, parece como si lo estamos buscando en el mundo, en la vida, y hay que aceptar que el mundo actual es un mundo convulso, es un mundo lleno de agitación, de intranquilidad, de desequilibrios. Eso es lo que hay. Y por tanto, más importante se vuelve todavía la meditación, porque ¿cómo hacemos en un mundo en desequilibrio para mantener armonía y bienestar interior? Y eso tiene que empezar por dentro, tiene que ser algo que nosotros vayamos desarrollando y practicando independientemente de cómo nos tratan los demás, qué sucede ahí fuera, qué está pasando. Yo creo que ahí es el gran error, que muchas personas buscan equilibrio y armonía tratando de conseguir las circunstancias que se lo den. Y está muy difícil la cosa para que, por ejemplo, buscar paz en una ciudad así
y ninguna crítica, pero por ejemplo Madrid, con todo el tráfico que tenemos, el bullicio, las prisas, la tensión que tienen algunos, el estrés. Pero sin embargo, ¿Dónde vas a encontrar paz? Pero Fuera. sin embargo te vas y dices... Necesitas buscarla dentro. A mí me gusta mucho el silencio. Sí. O sea, me gusta. Yo necesito de vez en cuando el silencio, ¿no? Y sobre todo, como decía un paciente nuestro, que no tenga ruido en la cabeza. O sea, yo necesito esa calma. Pero claro, yo a veces me he ido y, bueno, pues me voy a mi pueblo y me voy... Yo recuerdo en mi época, cuando era pequeña, eran como una especie de árbol, nosotros llamábamos las pozas, con mucho árbol, mucho tal, mucho silencio. Y bueno, como que me da hasta miedo, me agobia. O sea, digamos que no estoy preparada. Con lo cual, la pregunta sería, para llegar a este estado de equilibrio, de armonía, tienes que buscar herramientas para aprender. Digo yo, pregunto. Claro. Tenemos que aprender porque tú ahora mismo a cualquiera de nosotros, hombre, dices, no, hay que meditar. Y yo me quedo así y digo, buf, ya, vale, me voy. No, yo creo que es que no estamos preparados para ese momento de relax. Si no, tendríamos que buscar ayuda. Esa es la pregunta. Pero buscar ayuda, ¿a qué te refieres por buscar ayuda? Que nos enseñen. Sí, por supuesto. A meditar, que nos enseñen. Tenemos que estar abiertos a aprender y sobre todo, primero aprender y luego practicar, porque todas estas cosas que operan un cambio profundo en nosotros no encajan con el estilo de la vida moderna, que es todo el mundo quiere inmediatez, ya, ¿no? Bájate una app y gana más dinero en 5 minutos. Claro. Y no funciona así, no funciona así. La meditación es algo que vas, como si dijéramos, acumulando sus beneficios día a día, pero tiene que haber una constancia, tiene que haber una consistencia. Y una cosa más que decir, que meditación no es solo una técnica. A veces estamos pensando en una técnica. Repito esto 3 veces en mi cabeza. No, es mucho más profundo. Meditación es un viaje, es un camino y es cambiar de actitud ante la vida. Y lo primero que tenemos que comprender es que mi bienestar interior, mi paz interior, es algo sagrado y tengo que ir avanzando hacia eso. Entonces no se trata de solo el tiempo que practicas meditación, sino vivir la vida con más conciencia, vivir la vida cuidando más mis pensamientos, cuidando mi mente, cuidándome. Empezando por saber respirar. Empezando por saber respirar, pero eso se queda corto, ¿eh? Saber respirar está muy bien, es mindfulness. Mindfulness te enseña a conectar con el presente, es tener atención en la respiración. ¿No es una moda el mindfulness ahora? Pregunto. En realidad el mindfulness, si miramos lo que es la esencia del contenido que te dan, está extraído un poco del budismo, ¿eh? Es que no es nada nuevo, ¿eh? No se han inventado nada. Simplemente le han puesto un nombre muy moderno. Ahora es cuando hablas de eso. Lo han avalado con la ciencia, con estudios, y está muy bien. Pero esto ya lo decía el budismo hace cientos de años. Y la meditación, junto con esta nueva técnica del mindfulness, todas esas cosas, ¿no? Te lo digo porque nos lo van a preguntar y van a empezar a llamarnos y tal. Cuando hablamos de volver a... O sea, realmente nosotros tenemos que sanarnos a nosotros mismos en el sentido de nuestro interior. Si no somos felices interiormente, difícilmente podemos proyectar esa felicidad al resto. Pero la pregunta sería, que la van a hacer, y ya te la hago yo antes, es... Esto no es un poco el budismo, que a mí me encanta, por cierto, pero cuando hablamos de meditación yo siempre me imagino, pues oye, me tengo que ir a un templo, tengo que tener determinadas el olor a incienso, la tal, o no, yo puedo hacer meditación, me voy a casa en mi salón ahora mismo y hago meditación, o necesito un tema, digamos, un entorno especial. Un entorno y unos requisitos muy sencillos. Mira, no hace falta ni incienso. A ver, el incienso, lo que pasa, que yo personalmente me gusta porque nos hace olvidar cualquier otro tipo de fragancias no tan agradables, y el incienso crea una atmósfera muy bonita, pero es absolutamente prescindible. No es. Sí que es verdad que para tener una buena meditación nos ayuda tener un espacio donde no hayan tantas interrupciones, por ejemplo en casa, ¿no? Si podemos hacerlo en la habitación o tener un rincón donde no haya... Nuestro rincón, ¿no? Donde no hayan televisores encendidos o conversaciones, en fin, un poquito de aislamiento para la meditación sí que convendría. ¿Necesitamos un ropaje especial? No realmente.
La verdad que Yo te lo digo porque yo con que la hice ropa no los... esté muy prieta y no te deja ni casi... Es que yo recuerdo que yo hice No, los cursos de Reiki, pero vamos, hasta lo tercero, o sea, ya te quiero decir que se supone que soy maestra de Muy Reiki. bien, felicidades. Y sí, me costó, no te creas. Pero yo recuerdo que en el último momento, pues para la iniciación y todo eso, tuvimos que ir de blanco. Sí, pero bueno, todo eso ya irá con otras connotaciones, un poco de la filosofía, etcétera, ¿no? Pero yo aquí estoy hablando de algo que es bastante universal. No necesitas una ropa especial, ni necesitas una postura especial, porque cuando tú miras en internet, meditador, siempre están en el suelo con las piernas Sí, es cruzadas que yo veo y con eso. los dedos y Sí, cogiéndose el pulgar y el sí. índice. No, eso no es. Eso no es, no hace falta nada de eso para meditar. Primero, que hay personas que no se pueden sentar en el suelo con las piernas cruzadas porque Mira. lo que van a tener es dolor. Van a estar meditando sobre el dolor físico. Mira, Guillermo, si Te yo me sientas- siento en te el sientas suelo en tu silla. y cruzo las piernas, ya me quedo para toda mi vida, ¿eh? Sí, por Ya me eso. quedo ahí. Por eso, que todo eso son como clichés, que está bien, hay gente que puede meditar así, en el suelo con las piernas cruzadas, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo canalizamos la energía de los pensamientos para crear un estado de paz, un estado de calma, un estado estable, centrado, que de repente te da la sensación de que ahora estoy conectando con algo que realmente vale la pena, que desde aquí experimentas, puedo vivir mejor. Y esto es lo que el gran regalo que nos da la meditación, que nos va preparando para de hecho jugar el juego de la vida, si podemos llamarlo así, metafóricamente, en muchas mejores condiciones. Estamos en un estado de bienestar. Alejandro, estamos hablando de un estado de bienestar. Sí. ¿Qué diría la psiquiatría? Porque yo sé que tú tienes ahí una opinión y para mí es muy, muy válida. ¿Qué diría la psiquiatría con esta meditación? A ver, ¿tú cómo lo verías? Sí, bueno, yo pienso que lo que estábamos hablando, yo estoy de acuerdo, ¿no? Quizá la psiquiatría más oficial, etcétera, se plantea de otra forma, ¿no? En primer lugar, la salud mental es algo dinámico, no es algo que se consigue, Efectivamente. sino algo dinámico que yo suelo decir que se consigue una hora después de muerto, ¿no? Es decir, no somos sanos mentalmente, porque es un proceso, ¿no? Y yo siempre cito una frase, una definición que daba Freud sobre un periodista que le preguntó qué es la salud mental, a qué podemos llamar a una persona sana mentalmente, esquemática y intuitiva, diría yo, no nada científico. Dijo: la persona que es capaz de amar y de trabajar. Es decir, Así la de persona simple. es capaz Fíjate la de dar definición. y de recibir. Claro, Fíjate. la persona que es capaz de amar y de trabajar, no en el sentido karmatístico de Sí. conseguir una remuneración, sino la capacidad de darse al otro, de recibir y de dar, ¿no? Es la persona sana. Y claro, eso no se consigue, ¿eh? Se va consiguiendo, ¿no? De hecho, Yo, en la salud mental, Freud decía en momentos determinados que trabajar, jugar, jugar y jugar. O sea, realmente claro, sabía muy bien sí, lo que estaba diciendo. claro, por eso que es algo, yo creo que la salud mental siempre es de queremos ser sanos, pero vamos queriendo, ¿no? Es decir, queriendo, es decir, es algo continuado, algo que no es estático, ¿no? No, y lo que comentaba el compañero, es decir, yo creo que sí, que en definitiva es un cambio. Alejandro, Hay algunos perdóname, muévete un poco, me está diciendo Tony, por alguna razón. joder, que no me. Yo te oigo bien, pero debe ser que hay reverberancia, algo. Muévete un poco A ver, a ver, coge el sí, sillón yo y me vete levanto. vete a la zona de Sí, a ver. meditación. No, estoy en la zona de meditación porque Ah, estoy en mi despacho. Sí. bueno, pues seguro que si No, estás en tu despacho tienes buenas vibraciones. Entonces, Alejandro, realmente sería, pregunto dentro de mi ignorancia, fíjate si conseguimos hacer ver a la población que en el momento que tengamos un signo de alarma, tú corrígeme en cualquier momento y tú también, Guillermo, yo creo que de lo que se trata, ya te digo, es mi opinión, que podamos concienciar a la población de que en el momento que haya un signo de alarma, que ellos lo vean, o sea, la persona sienta que no se encuentra bien, que no se siente bien consigo misma,
que ha cambiado sus hábitos, que duerme mal, que tiene malos pensamientos o pensamientos un poco, vamos a llamarle, pues eso, que no puede digerir, yo esto no quiero, mejor me voy y tal. O los familiares, sí sería interesantísimo, imagínate si conseguimos que quitamos el estigma de la salud mental, donde se pueda ir a un psiquiatra tranquilamente, oye, voy a un psiquiatra porque es que me siento mal. Entonces, imagínate si pudiéramos llegar a ese punto donde el psiquiatra pudiera actuar con su experiencia o con pues una terapia, una farmacopea, y luego además nos enseñaran a meditar, es que estaríamos en un mundo perfecto, digo yo. ¿Qué te parece, Sí, Alejandro? claro, sí, sí, claro. Es que yo creo que es importante, se ha quitado un poco también toda esta situación que había sobre la salud mental, el no poder hablar, etcétera. Yo pienso que uno de los beneficios, entre comillas, que nos trajo la COVID, la pandemia, fue que realmente se podría hablar sobre la situación personal de cada uno, ¿no? Y cómo podemos compartir, ¿no? Normalmente la situación de sufrimiento del ser humano es innata con el ser humano es sufriente, ¿no? Es decir, Víctor Frank decía el hombre doliente, ¿no? Es algo constitutivo del ser humano, el sufrimiento, ¿no? Pero claro, llega un momento en que el sufrimiento es tan intenso que yo creo que ahí es donde sí se precisa un tipo de ayuda, sea la ayuda que sea, ¿no? Yo ahora estoy, de hecho, leyendo cosas sobre, porque tengo que dar una conferencia ahí en el Ateneo, Sí, y claro, claro. realmente los estudios, claro, los estudios de neurociencia lo que te dicen es que hay algunos estudios que te dicen que la psicoterapia o el encuentro terapéutico es tan eficaz como la farmacología. Es decir, que vamos a ver, que la propia actitud del sujeto también es capaz de cambiar, diríamos, la corteza cerebral, el cerebro también es capaz de modificar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que en el sufrimiento intenso, en el sufrimiento invalidante, yo creo que sí hay que pedir ayuda, que es necesario pedir ayuda para restituir esa situación que tenemos, ¿no? De malestar, ¿no? Oye, No un pues malestar cotidiano, porque hay veces que el propio sujeto, como decíais antes, tiene la capacidad de asumir esa situación y de neutralizar ese malestar, ¿no? Es claro, decir, es que que este año tenemos, queridos amigos, y corto, Alejandro, discúlpame, pero tengo que comentarlo, que este año, la Semana de la Ciencia, sabéis que todos los años pues tenemos una Semana de la Ciencia. Bueno, pues este año es neurociencia, cada año tiene un título yo he tenido la gran suerte de, como dice Alejandro, tienes que venir a dar la conferencia. Y Alejandro, jope, Maite, pero sí, la estás preparando y seguro que va a salir fenomenal. Pero fíjate lo que estabas diciendo, Alejandro, que es una cosa importantísima. O sea, en esa parte de la neurociencia, en esa parte de... Claro, cuando llega ese sufrimiento, porque yo siempre digo y repito constantemente, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele una muela, cuando nos duele el pie, enseguida, bueno, utilizamos la farmacopea, bueno, pues me tomo un sí, gelocatil, me sí. tomo tal, ¿no? Pero claro, ¿cómo curamos el dolor del alma? Ese dolor que no se cura con nada. En ese momento, ¿qué hacemos? Guillermo, por ejemplo, ¿tú crees que cuando en este mundo, como tú habéis dicho, convulso, que no, tienes toda la razón del mundo, y sobre todo en las grandes ciudades, yo ya te digo, yo soy de un pueblo de Castilla, y en mi tierra, si yo ahora por desgracia no tengo abuelos, ¿no? Pero yo recuerdo que mi abuela decía que no se podía levantar tarde porque en el momento que no subía la persiana a la hora, la vecina estaba llamando, Milagros, ¿qué le pasa? Que no la veo. ¿Entiendes? O sea, hay esa unión, esa ayuda entre unos y otros. Sin embargo, aquí en Madrid es una ciudad completamente, bueno, Madrid o cualquier ciudad grande, ¿no? Totalmente muy bonita. Yo no podría vivir en otro sitio, a mí me apasiona Madrid. Pero, sin embargo, veo que es una ciudad donde tendremos mucho, vamos a llamar hasta el autismo, ¿no? Porque no te relacionas. Yo a veces no conozco ni a muchos de mis vecinos no nos conocemos. Es decir, tú imagínate que en todo este tipo yo me duele el alma, no sé qué hacer y digo, voy a meditar, ya, pero ¿y eso me va a curar o necesito llamar a alguien que me oriente, llamar, pues eso, a un psiquiatra, a un
no sé, un maestro Sí, como no, puedes ser tú. yo diría, a ver, la meditación, yo creo que la gran fuerza y el gran beneficio de la meditación es que más bien es preventivo. Realmente lo que veo es que si practicamos meditación y tenemos una actitud más meditativa ante la vida, pues es muy probable, esta es mi experiencia y la de la gente que conozco, que no llegues a esos estados de dolor del alma tan profundos. Quería compartir, porque ahora estamos cerca de estas jornadas de prevención del suicidio, ¿no? Quería compartir una experiencia práctica. Hay un joven que he conocido que tenía pensamientos suicidas y lo interesante de este joven es que tenía una familia estupenda, un trabajo muy bien remunerado en un banco y él no quería vivir. Él no quería vivir. Entonces, explorando con él, conversando con él, llegué a descubrir un poco cuál era el motivo de esos pensamientos suicidas. Y es que toda la familia le había obligado siempre a estudiar aquello que realmente no conectaba tanto con él y a conseguir ese trabajo ideal en un banco. Ideal desde el punto de vista de su familia, pero a él no le llenaba nada. Sentía que para él era absurdo ese trabajo. Y entonces y ahora ha decidido pues finalmente pasarse al ámbito de la educación, hacer algo más como profesor. Bueno, el punto que quería compartir es que ahora se siente mucho mejor y uno de los motivos que he visto de que vengan ese dolor profundo es que no te llena nada tu vida. Encuentras que tu vida no tiene sentido, que hay un vacío, que no hay propósito y que lo que estás haciendo, obligado un poquito, influenciado por la sociedad, por tu familia, etcétera, no te llena nada. Entonces, ese autoconocimiento, darnos más cuenta de cuáles son realmente mis valores, mi propósito, lo que es importante para mí en la vida, eso es fundamental. Y de nuevo, conectado con la meditación, es que la meditación y el ser más introspectivo y la práctica de la meditación nos ayuda a reconocer estos valores, qué es lo que yo realmente, con qué me quiero conectar en esta vida, qué es lo que es importante para mí. Entonces, claro, nos vamos sanando, si vamos alineándonos con lo que realmente somos, con lo que es importante para nosotros y nos dejamos realmente de complacer a los demás y las influencias sociales que no tienen que ver con tu esencia. Los convencionalismos sociales. Exacto. Es que, mira, Alejandro ejemplo, tiene ¿no? un libro, tú tienes un libro maravilloso que además coautora con es tu hija también, que la hija de Alejandro, queridos amigos, es psicóloga, y además es un libro que os compenetrasteis muy bien, que es Un camino sin atajos. Entonces ahí tú hablas de ese dolor que está hablando Guillermo, el dolor que yo siempre hablo, del dolor del alma, pero sobre todo la meditación está muy bien siempre y cuando, digamos, yo no sé hasta qué punto cuando tienes esas ideas puedes decir, es que yo creo que estás completamente, te invalida para decidir. Alejandro, ¿qué siente? Bueno, Sí, no, cuando tú... no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Guillermo, ¿no? Es decir, en definitiva, dicho de otra forma, como él ha dicho, a ese chico lo que le faltaba es la búsqueda de sentido, que dice Víctor Frank, ¿no? Eso Víctor es. Frank, que sabéis, fue un psiquiatra que estuvo en un campo en varios campos de concentración nazi. Él decía que realmente la vida hay que encontrar, no dar sentido a tu vida, sino que encontrar el sentido a tu vida, que es diferente, ¿no? Y ese chico lo que le pasó es que encontró el sentido a su vida, ¿no? El vacío solamente, yo suelo decir, el vacío no se llena con nada, solamente se llena con el sentido, ¿no? Con el propósito, con la motivación. Y yo creo que ahí es donde está un poco la raíz también de la felicidad y de la salud mental, ¿no? Es decir, el encontrar el sentido en la vida, incluso en el sufrimiento. Hay una frase de Víctor Frank que dice algo así como: lo importante no es la enfermedad, sino la actitud que tomamos ante la enfermedad, ¿no? Es decir, que ahí radica realmente si yo estoy sano mentalmente o no estoy sano, ¿no? Dependiendo de la actitud que tomemos ante la adversidad, ¿no? Nos hemos vuelto, Alejandro, Guillermo, nos hemos vuelto más, vamos a decir, más permisivos a la hora de decir felicidad. Yo he llegado a un punto, en este caso, por ejemplo, a mí me preguntas ahora mismo, en otras épocas me preguntas, Maite, ¿que para ti qué significa la felicidad, tus ilusiones y tal? Te hubiera dicho montones de cosas. Y sin embargo, a mí ahora me dices, Maite, concepto de felicidad para mí, ausencia de dolor. Fijaros
he llegado a esa simpleza. Pero es que si no tengo dolor, ya soy feliz. Es decir, Alejandro, mm, ¿qué es lo que Sí, hemos, no, yo creo que me he esa vuelto es una más, parte de me he la vuelto más felicidad. simple? No, claro, eso es muy concreto, muy físico, ¿no? Es decir, yo creo que la felicidad es, no, es fundamentalmente, la felicidad se puede manifestar de muchas maneras, yo siguiendo un poco la línea de Víctor Frank, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí ahora la felicidad es mis nietos y también el poder transmitir mis ideas, lo que yo he sabido. Ese es el sentido desde el punto de vista, diríamos, profesional mío, ¿no? Es decir, el poder comunicar lo que yo he aprendido durante los 40 o 50 años de mi profesión, De ¿no? tu cuaderno de Es decir, viaje, de poder, de claro, es ese decir, cuaderno que que llevamos la de felicidad viaje. cada uno lo ponemos en una cosa. En definitiva, lo que es importante es encontrar el sentido. Es decir, yo creo que lo que tú señalas con el dolor es la base, lo mínimo. Es Claro. decir, es como uno no puede ser feliz si no tiene los medios para alimentarse, ¿no? Los niños de ahí, de los palestinos, no. ¿Cómo van a ser felices? Pues a pesar de todo, Víctor Frank diría que incluso en esa situación tan adversa, si encuentran el sentido, es decir, que es muy complicado, podrían ser felices, según el modelo de Víctor Frank, ¿no? Es decir, que evidentemente el no sentir dolor físico, sobre todo el dolor físico, es la base, es Mira, la condición sine qua non, diríamos, pero realmente es algo más, ¿no? Es decir, es algo más, pienso yo. es la búsqueda de algo más. Es que ten en cuenta Claro. que, por ejemplo, tú has puesto un ejemplo en los niños. Claro, yo que toda mi vida he trabajado con niños, imagínate lo que yo he podido ver. Y cuando Ujú. hay hecatombes, cuando hay masacres, de todo. Entonces no olvidemos los pobres niños que, bueno, pues que no tienen para comer o que no, en fin, ¿qué te voy a contar? De todas formas, a mí lo que sí me gustaría que nos dijeras también, Alejandro, es como una, porque tú ahora en tu último libro es muerte por, pues bueno, por Por suicidio. suicidio. Entonces, ¿cómo? Porque una persona tiene que estar muy dolida, o sea, con mucho dolor, con mucha angustia, con muy pocas salidas, ninguna prácticamente, para tomar una decisión tan caótica, salvo otras determinadas, bueno, no nos vamos a hablar ahora de estas sectas que, bien, vale, o me voy a inmolar porque me voy al paraíso y voy a tener no sé cuántas vírgenes, ¿no? Y no sé cuánta comida. Eso ya lo dejamos aparte. Pero yo me refiero para poder llegar a ese momento donde ya no quieres saber nada, no te interesa tu familia, no puedes soportar ese dolor y tomas esa decisión. Pero, ¿qué ocurre? Porque él ya se va, la persona se va y bueno, yo que soy creyente, pues bueno, no sé. Pero tú imagínate ese dolor. ¿Cómo hacen el duelo esos familiares? El sistema, Claro. el sentimiento de culpa, quizá, ¿por qué lo ocultan ante la sociedad? Sí, eso es un tema del suicidio que cada vez menos, pero evidentemente es el tema de la culpa y de la vergüenza también, ¿no? Es ¿Vergüenza algo por que qué? realmente no. ¿Vergüenza por qué? Claro, porque la vergüenza socialmente es una muerte, no puedes manifestar la muerte, son duelos prohibidos, diría de alguna manera, ¿no? Ah, No claro, puedes claro, manifestar claro, que mi ser querido ha muerto por suicidio, ¿no? claro. Y Puedo además, decir que mi marido murió por un infarto de miocardio, pero no puedo decir que se suicidó, ¿no? Es decir, ahí está aparte que, la por clave, ¿no? ejemplo, para la iglesia no se enterraban ni siquiera en Tierra Santa. Bueno, pero eso fue ya Bueno, en ya, los años pero 80, ¿eh? O hace, sea, el sí, bueno, código canónico de los años 80 ya dio permiso, ¿no? Es sí, decir, bueno, pero tú sí, imagínate en aquella época que incluso no sí, podías en aquella época enterrarlo, todavía era peor, no ¿no? podías Todavía era enterrarlo peor. en tu Sí, panteón. sí, sí, todavía era peor, ¿no? Entonces, claro, ese sentimiento hay que trabajarlo desde el Pero punto de... vergüenza, ¿por qué? Porque piensan que no han hecho lo que deberían de hacer. Claro, porque imagínate, si a ti no, pero a una persona cualquiera le comentan en un bar que un amigo suyo se ha suicidado, lo primero que piensa es, en esa familia pasaba algo. Sí, es Pasaba cierto, algo, es sí. decir, estaban locos o había tal, pasaba algo, o no pasaba. Yo he tenido personas que se han suicidado y no tenían ninguna patología psiquiátrica, ¿no? Evidentemente la patología psiquiátrica es un alto riesgo, digamos, sobre todo la depresión mayor. Pero realmente en el tema social, cuando alguien dice que se ha suicidado, siempre pensamos que hay algo Algo había ahí para suicidarse. que no se han ocupado Claro, y debidamente. sobre todo que estaban locos o que es una familia conflictiva o que era una familia, ¿no?
Y hay veces que sí es verdad eso, pero hay otras veces que no. Entonces Claro, uno tiene claro. vergüenza de hablar de su familiar que se ha suicidado, ¿no? Además de la culpa también, porque siempre se puede hacer algo, ¿no? Uno piensa que siempre se puede hacer algo, pero evidentemente lo que ocurre es que cuando el sujeto determina que va a morir, evidentemente es una decisión de él, no es una decisión de los familiares, ¿no? Es decir, y hay muchas veces o pocas veces, muchas veces poco puede hacer el familiar, ¿no? Aunque quiera, Y, ¿no? Es decir, y, y Alejandro, ¿no hay otras ocasiones, y eso seguro que tú también lo has visto, Guillermo, donde se utiliza, pregunto y con el debido respeto, y además tú sabes cómo trato yo estos temas, ha habido muchas ocasiones que yo he conocido pacientes, y de hecho han venido a las consultas nuestras, donde han tenido varios intentos de suicidio. O sea, por ejemplo, yo conozco el caso de un compañero mío hace pues, bueno, muchos años, no voy a decir ni hospital ni nombre, evidentemente, pero yo recuerdo que además estaba yo pues, precisamente por la noche, y llamó pues a las 2 y pico de la mañana y tal. Oye, me acabo de meter un chute de no sé qué, no sé cuántas. Bueno, se había puesto hasta arriba de, bueno, no digo tampoco las medicaciones, ¿no? Entonces, que bueno, pues que me ayudéis. Claro, salimos todo el mundo disparados, tal, y claro, efectivamente llegamos a tiempo. Es decir, pero eso no fue la primera vez, el primer intento. O sea, la pregunta que te hago con todo el respeto del mundo hacia estas personas, que también, insisto, deben tener un dolor horrible, porque claro, yo no me pego un chute de no sé qué para estar borderline, porque y si no llegan, pero quiero decirte, no puede ser, pregunto, cuando tienen varios intentos de suicidio, también una llamada de auxilio. sí, 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 puede ser. Pero la gran pregunta que hay que hacerse, Maite, cuando ocurre eso, es ¿qué le está pasando a esta persona? Eso es, ¿O qué pocos recursos tiene esta persona que para llamar la atención, para que la auxilien, tiene que jugar con su vida? exactamente, esa es la palabra. Es decir, no descalificar. El riesgo que hay en ese tipo de conducta es que descalifico. Si yo descalifico diciendo que es manipulativo, que es histérico, que es para llamar la atención, le estoy descalificando. Es decir, entonces es Ujú. como una persona que hace eso por simplemente por hacer sufrir a los demás, ¿no? Pero si yo me hago la pregunta más profunda, es decir, ¿qué le está ocurriendo a esta persona? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué pocos recursos tiene que para llamar la atención, que puede hacerlo de otra manera? Tiene que, en definitiva, lo que está pidiendo es cariño, es afecto, Que la ¿no? escuchen, a lo mejor solo es que la La escuchen, escucha. que la Claro, escuchen. pero que no es, es verdad que hay suicidios manipulativos, hay suicidios histéricos y tal, pero en suicidología se dice siempre que cualquier acto suicida siempre hay que tenerlo en consideración, nunca descalificarlo. Siempre hay que tenerlo en Efectivamente. consideración, aunque sepas que te está manipulando, aunque sepas que te está manipulando, ¿no? Porque realmente, en el fondo, muy en el fondo, lo que está ocurriendo es que esa persona no tiene los recursos mínimos para afrontar esa situación, ¿no? Y por eso juega con la muerte y con la vida, ¿no? Es decir, Y por si eso no, no lo tú, por haría. ejemplo, en tu libro, yo no lo he leído todavía porque no he tenido ese honor, pero espero tenerlo muy pronto. Muerte Ujú. por suicidio, quizá lo que haces es que desmitificas un poco, o sea, porque, bueno, pues se ha muerto por suicidio, pues se ha suicidado. Quizá lo Claro, que claro. tratas un poco ahí de aliviar, como si dijéramos, ese duelo, ese dolor hacia los familiares. Claro, yo lo que planteo ahí que, de alguna manera, es la muerte por suicidio es como si hubiese muerto por un infarto de miocardio. Ya, Lo que ocurre es, claro, el infarto de miocardio no es voluntario y el suicidio es voluntario. Pero en el fondo, muy en el fondo, esa acción él la toma por un nivel de angustia tan terrible que, no, que estaba en un callejón sin salida, que tú decías antes al principio. Es claro, decir, claro. entonces, un poco plantearse que, en definitiva, en algunos casos no, evidentemente en un cuadro depresivo muy grave, el sujeto no tiene la libertad, no tiene la capacidad de decisión, etcétera, pero en la mayoría de los casos la persona lo hace de una forma libre, es decir, asume esa situación porque su angustia es tan intensa que la única salida posible es la muerte, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que si la sociedad en general, ¿no? La sociedad occidental, normalizara un poco el suicidio, es decir, asumiera que es una muerte que puede ocurrir, nos quitaríamos el tabú y el estigma, Claro, etcétera, del claro. suicidio, ¿no? Es decir, Eh, yo no es que bendiga al suicidio, ¿no?
Yo bendigo al suicida, es decir, que es diferente, ¿no? Exactamente. Si la conducta suicida, evidentemente hay que contraatacarla, pero al suicida, a la persona que piensa en el suicidio, a mí me gusta siempre decir, es una persona que piensa en el suicidio, a ese sí hay que respetarle, ¿no? Es que yo creo, y corregirme, Guillermo, si todos, o sea, a ver, una inmensa mayoría, aunque estemos en un mundo convulso, en un mundo... A ver, no nos podemos habituar a la teoría del caos, porque realmente ahora mismo estamos en una sociedad que todo vale y que esto es caótico, o sea, vas por la calle, te empujan, todo es un caos, o sea, y casi es, pues eso, la teoría del caos, ¿no? Pero si fuéramos capaces, porque acabo de leer que te he cogido una tarjetita y él, fijaros la frase que hay, dice, eres un ser de paz y cuando experimentas esto, verdad, alcanzas la plenitud y la dicha. O sea, es decir, si eres un ser de paz y experimentas esta verdad, alcanzas la plenitud y la dicha. Es decir, si cada uno de nosotros hiciéramos un poco, o sea, vivir un poco como tú nos has dicho antes, conocernos a nosotros mismos, la batalla, librarla con nosotros mismos y tratar de ir a ese equilibrio, esa armonía, ese, bueno, pues si a mí no me gusta ser profesora, pues no quiero ser profesora. Vamos a ver, lo que ocurre es que también es verdad que en esta vida estamos todos, aunque digamos que no, muy condicionados. O sea, yo, por ejemplo, te pongo mi mismo ejemplo. Yo cuando termino, yo soy de pre, o sea, que fíjate. Y yo me acuerdo que ¿quieres estudiar, hija? Sí, sí, tal. Mi padre era una persona maravillosa y encantadora. Pero cuando yo dije que quería hacer Bellas Artes, bueno, yo creo que se fue corriendo a Jesús de Medinaceli. Esta criatura, Bellas Artes, está loca. Y claro, ¿ves? Empleaba esa palabra. Esta chica no es normal. ¿Cómo que no voy a ser normal? Si yo lo que quería, bueno, pues no lo hice. Luego ya después, pero ya de muy adulta, traté de hacerlo y bueno, pues gracias a Dios he conseguido pues pintar y exponer, ¿no? Pero quiero decir, yo en mi caso no me frustró cuando cogí la enfermería, no, en absoluto. Pero, ¿es que eres libre de elegir? No somos libres. O sea, vas un poco, lo que pasa es que luego te vas buscando dónde está tu felicidad. O sea, yo cuando llegué a la medicina, lo que realmente a mí me gustaba era ayudar a los demás. Y entonces, bueno, pues me dediqué pues eso, a la psiquiatría, los niños maltratados, toda esa parte. Pero la pregunta que yo os hago como expertos es, Guillermo, si digo yo por no poner a otra persona, si fuéramos capaces de esa lucha tenerla con nosotros mismos y saber lo que realmente nos gusta, llegar a ese estado de paz, estando, o sea, convencernos a nosotros mismos de que somos unos seres de paz, unos seres de luz, y empezáramos con la meditación, seguramente, o sea, no tendríamos tantos problemas, o sea, la vida no tendría tantos problemas psiquiátricos. Sí, ¿Tú qué opinas? así es como lo veo. Antes quería comentar que me ha gustado todo lo que Alejandro ha comentado de justamente Alejandro es que es un genio, lo ya de te lo digo yo. Víctor Frankl antes, hace un rato, ¿no? Cuando se hablaba de la felicidad. Justamente es un ejemplo que uso a menudo, porque me parece muy, muy interesante y muy, muy conectado con mi perspectiva de la meditación. Y es que Víctor Frankl lo que venía a decir es que las circunstancias pueden ser extremas, terribles, pero al final tú tienes la capacidad de decidir cómo lo vives eso, cómo vives esa experiencia. Y aquí es donde quería hacer respecto a lo que tú preguntabas, Maite, esta reflexión sobre qué vivo yo. Una invitación a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo vivo yo? ¿De dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que mi felicidad y mi paz se basan en lo que recibo de fuera, y eso quiere decir que es la persona que está buscando en el exterior una situación, un trabajo o una relación o unas condiciones que le den felicidad y que le hagan sentirse bien. Y ese, para mí, lo comparto como mi experiencia personal, es el camino equivocado. Es el camino equivocado porque muchas veces, ¿qué pasa? Primero, que no siempre vas a conseguir esos objetivos que te propones. A lo mejor los consigues. Y muchas veces mucha gente se queda sin conseguirlos. Y luego, lo más sorprendente es que incluso personas que lo han conseguido, yo también estoy en el ámbito del coaching ejecutivo, formación en empresas, y he estado con directivos que tienen de todo. Quiero decir,
posición, un Y no son sueldo muy felices. alto y están frustrados, y están frustrados. Y entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿no será que hemos estado atrapados en una ilusión de una imagen de lo que nos va a traer la felicidad, pero que finalmente no te la trae? Y entonces eso es vivir de fuera hacia adentro, que puede ser muy engañoso y muy decepcionante. Y en cambio, lo que proponemos con la meditación y ese desarrollo espiritual es vivir de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo que hacer Pero a es ver, vivir de dentro hacia afuera. Sí, sí, que la felicidad que tú buscas en la vida y el bienestar no viene de las circunstancias. Las circunstancias te pueden traer algo positivo y agradable, pero va a ser de naturaleza temporal y pasajera. Pero vivir de dentro hacia afuera quiere decir que he de aprender a cuidar mi ser espiritual, cuidarme internamente, de manera que empiece el día yo en una actitud ya más pacífica, serena, centrada. Es decir, estoy en bienestar por dentro y no estoy dependiendo de que las cosas sean como quisiera que fueran o de una cierta forma, sino que acepto el juego de la vida, me refiero por juego de la vida, lo que la vida trae, las situaciones, ya desde una actitud positiva, desde una actitud más serena y más de bienestar, como he dicho antes. Y entonces lo que experimento es que navegas por la vida disfrutando mucho más de este juego de la vida. Incluso estás preparado para las adversidades, porque las adversidades forman parte de la vida. Y cuando mi Pero actitud... tienes que estar preparado para Pero afrontar esas esta adversidades. preparación es lo que te da la meditación y la práctica espiritual. Yo me estaba Esa es la acordando, preparación. fíjate, cuando estabas comentando esto de que se puede tener en la vida todo, una posición, un tema económico. Hace muchos años, y yo creo que hace muchos, porque yo era mucho más joven, o sea, yo recuerdo un personaje público que tenía todo, todo. O sea, hablo de Cristina Onassis, imagínate. Tenía todo, absolutamente. Y sin embargo, pues decidió quitarse la vida. O sea, es decir, la vida... y hay un refrán que dice, es que el dinero no da la felicidad, contribuye a ella, no nos engañemos. Pero efectivamente no lo da. Sí que es cierto que lo bueno sería efectivamente vivir de dentro a fuera. Pero nos tienen que enseñar, porque vamos a ver, ahora mismo, a lo mejor yo, por la edad que tenemos ahora ya todos y nuestra experiencia, sí podemos empezar a tratar o hacerlo. Yo creo que en la medida de lo posible sí que lo haríamos. Pero ¿tú crees cómo educamos a esta juventud que tenemos, que está perdiendo valores, porque los está perdiendo, valores, respeto? No todos, gracias a Dios, no todos. Pero ¿cómo lo hacemos porque yo veo ahora mismo en los colegios el problema que hay, Alejandro, tú lo sabes, y yo conozco montones de profesores que es que están con depresión, pero no con la exógena, sino con depresiones endógenas porque no pueden soportar esa presión Claro, ¿qué hacemos? Seguimos levantando la voz para que todo esto no pase. Entre la medicación, la meditación, la psiquiatría, ¿cómo lo enfocamos, Alejandro? No, yo estoy de acuerdo con Guillermo, ¿no? Es decir, el planteamiento que hace sobre cómo vivir el sufrimiento en sí. Yo creo que yo suelo decir que estamos educados en la pedagogía del éxito cuando deberíamos estar educados en la pedagogía de la frustración, ¿no? Y no soy un perverso ni un diríamos, no el sufrimiento por el sufrimiento, sino que un poco en la línea que se decía antes, ¿no? Es decir, uno tiene que asumir desde pequeño que lo que decía Víctor Frank también, que el hombre es un ser doliente, ¿no? Es constitutivo al ser humano, es decir, la adversidad va a formar parte de nuestra existencia, ¿no? Y eso yo creo que había que aprenderlo, no solamente teóricamente, sino vivencialmente, ¿no? Y el sujeto tiene que ir aprendiendo. Por eso yo hablo mucho de que no es la pedagogía del éxito en la que realmente estamos ahora, sino la Sí. pedagogía de la frustración, asumir la frustración y no quedarte en la frustración, sino asumirla para a partir de ahí poder, digamos, asumir esa situación y compartirla. Es decir, porque si no, claro, siempre estamos en una situación de carencia. Es decir, el hombre, la persona actualmente es una persona que tiene carencias. Solamente se da cuenta de sus carencias, pero no se da cuenta de sus posibilidades, ¿no? Es decir, entonces, y es un tema, yo creo, educacional, es un tema que habría que empezar desde el principio, ¿no? Es decir, luego se puede aprender, evidentemente, con la vida,
pero yo creo que es un tema educacional, fundamentalmente. No tendríamos que empezar, Alejandro, desde jovencitos, a tratar, porque lo que yo veo ahora, no solamente en gente joven, sino en gente mayor, que tienen baja tolerancia a la frustración. Ante cualquier Sí. cosa, pues bueno, utilizan la agresividad, utilizan el insulto, y eso está escrito, o sea, es que eso es baja tolerancia a la frustración. ¿No deberíamos empezar un poco a trabajar con herramientas psiquiátricas, con meditación, para hacer un mundo, bueno, pues no te digo la utopía, ay, queremos un mundo más feliz, pues sí, sí lo queremos, pero en la medida de lo posible, Sí. tratar un poco de enseñar, de dar herramientas a esta gente. Hombre, también en honor a la verdad, también es verdad que ahora los nuevos modelos educativos van hacia un modelo que te enseña, yo tengo nietos muy pequeños, que te enseñan a manejarte las emociones, ¿no? A poder, de alguna manera, a saber cómo llevar las emociones, pues la tristeza, la angustia, la ira, cómo canalizarlo, ¿no? De hecho, es curioso, hay un documento de la OMS, antes hablábamos del suicidio, y el documento de la OMS, entre las medidas preventivas que pone el documento del año, me parece que el 2021, es vivir la vida, es decir, lo que plantea como la prevención del suicidio es educar a los adolescentes y a los niños en una situación de capacidad de manejo de sus emociones, ¿no? Claro, claro. De poder canalizar sus emociones. Esa es una forma preventiva del suicidio, daros cuenta, ¿no? Es decir, entonces yo creo que sí, que ahí... Y ahora en la educación, yo por la experiencia que tengo, es verdad que estamos iniciando un camino de trabajar con las emociones, ¿no? La capacidad de, como el niño, por ejemplo, mis nietos cuando llegan al colegio, al principio de clase, lo primero que hacen es identificar cómo se sienten a través de una imagen, me parece que ponen, ¿no? Si están tristes, si están alegres, si están... cómo se encuentran, ¿no? Para que ellos mismos, la primera fase es identificar la emoción que tengo, qué Ya, sentimiento tengo y a partir de ahí, cómo puedo manejar esa situación, oye, ¿no? De pues tanto sentimientos, diríamos, positivos, aunque esa nomenclatura también está trasnochada ya, pero bueno, me parece fantástico, Alejandro. claro, es una forma de ir aprendiendo, diríamos, A aprendiendo, manejar las y también es emociones, una introspección del niño también, esa claro. capacidad de meditación que decíamos antes, ¿no? Se nos va el tiempo, corazón, porque bueno, la radio Bueno, sabemos que es así, se nos va el tiempo. Alejandro, aparte de agradecértelo y sabes que te adoro, nada. dame una última, así, rapidísimamente, danos a todos, porque yo creo que todos lo vamos a necesitar, danos un consejo para poder, bueno, fíjate lo que te voy a pedir, para poder ser un poco Pues más venga, total nada. felices. Danos un consejo, dinos algo para poder ser un poquito más felices, porque sé que estamos de enhorabuena, me lo dijiste la vez anterior, porque ha bajado el índice de suicidios en España, eso es bueno, pues una noticia estupenda. Desde aquí también digo que, y esto lo repito constantemente, hay, bueno, no me meto, porque no es obligación mía meterme en esto, pero lo mismo que hay dinero para otras cosas, que haya un Sí. poquito también más dinero para la prevención del suicidio, para la salud mental. Yo creo que no es mucho pedir. Alejandro, 2 segundos y dame un consejo para todos nuestros oyentes para ser un poquito más felices. No, yo solamente repetiría un poco el pensamiento de Freud, que por eso era Freud y no soy yo, que realmente que aprendamos a amar y a trabajar, ¿no? Sí. Y trabajar en el sentido de ofrecernos hacia el otro, de dar hacia el otro, ¿no? Es decir, esa doble dimensión de amor y de dar y de recibir, yo creo que ahí está un poco el camino hacia la felicidad y de salud mental. Pues Guillermo, no sabes cómo te agradezco, todo un honor, un placer haberte tenido en el programa y bueno, ya sabes que falta muy poquito tiempo porque es en noviembre realmente cuando tenemos la conferencia tuya en el Ateneo y después ya te diré el día para poder presentar el libro. Un besote muy fuerte, Alejandro. Vale, gracias, Gracias. Maite. Guillermo, Adiós. 2 segundos. Una reflexión como le he pedido a Alejandro Sí. para No, ser
felices? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que me gustaría ofrecer algo práctico Sí. a todos los que nos están escuchando, y es que tenemos en YouTube un canal que se llama Brahma Kumaris España. En ese canal tenemos cientos, literalmente cientos, porque empezó en la pandemia, de meditaciones guiadas. Ah, muy bien. Entonces el consejo práctico sería que podéis visitar este canal y animaros a, por la mañana, practicar una de estas meditaciones para empezar el día y observar qué efecto tiene. Y os daréis cuenta de que Repite el canal. se llama Brahma Kumaris España. Brahma YouTube, Kumaris en España, YouTube. queridos Brahma amigos. es Brahma. Brahma Kumaris con K. Brahma Kumaris España. Y ahí practicar una de estas meditaciones y eso nos va a generar una experiencia de bienestar. Pues, queridos amigos, ya sabéis que yo siempre termino el programa, aparte, bueno, Guillermo, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, emplazarte a que cuando quieras, esta es tu casa. Y Gracias. ya sabes lo que nosotros decimos aquí en la radio, vuelve. Si ya te vas y si acabas de llegar, bienvenido. ¿Vuelve por Navidad? ¿O? No, si acabas de llegar, bienvenido. Pero que Vuelve a sepas casa, que vuelve a casa, aunque no sea Navidad. Y queridos amigos, a queridos oyentes, a vosotros, ya sabéis mi recomendación. Quiero que seáis felices, porque realmente yo soy así como muy fantasiosa en ese aspecto y creo que hemos nacido para ser felices. Queridos amigos, hasta la próxima semana. Un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Que es duro pelear. Detengo el tiempo alrededor.